Era lunes por la mañana y el sol apenas comenzaba a iluminar la fachada de uno de los hoteles más lujosos de todo México, el Grand Palace. Entre autos de lujo, maleteros uniformados y empresarios entrando con trajes italianos, apareció una figura que no encajaba en absoluto con ese mundo brillante. Llevaba una gorra deslavada, una mochila raída al hombro y una chaqueta vieja que claramente había visto mejores días. Sus pasos eran tranquilos, pero firmes. Nadie le ofreció ayuda, ningún saludo de cortesía, solo miradas de juicio silencioso. Era como si para todos ese hombre simplemente no existiera. Pero, ¿y si te dijera que este hombre tiene algo mucho más grande que todos esos empresarios juntos? Quédate hasta el final para descubrirlo, porque lo que está por venir te va a dejar sin aliento. Y antes de que sigas, deja tu like para apoyar el canal y ayudar a que lleguemos a nuestra meta de 1000 inscritos. Comenta de dónde estás viendo este video y dinos un motivo por el cual no te puedes perder el giro inesperado de esta historia. Tu comentario es importante para nosotros y queremos saber qué piensas. De hecho, había algo en su mirada, una serenidad extraña, como si él supiera algo que los demás ignoraban. Se acercó al mostrador de recepción con una sonrisa amable y ahí estaba Rosa, elegante, altiva, profesional y con una mirada capaz de hacer sentir miserable a cualquiera. Ella lo escaneó de pies a cabeza y soltó una risa irónica. «Busca el hostal de la esquina». «Señor», él solo sonrió. «No, tengo una reservación aquí». Rosa arqueó una ceja, incrédula. ¿Aquí, en el Grand Palace? Y mientras ella lo cuestionaba en voz alta, los demás clientes comenzaron a voltear, algunos incluso riendo por lo bajo. Nadie, absolutamente nadie, imaginaba quién era ese hombre realmente, y lo que estaba a punto de suceder en ese hotel iba a cambiarlo todo. Rosa apoyó los codos sobre el mostrador y soltó un suspiro exagerado, como si el simple hecho de atender a aquel hombre fuera una pérdida de tiempo invaluable. «Mire, señor, este hotel no es para cualquiera. Aquí no se viene con esa pinta, ni con mochilas desgastadas. Esto no es una fonda, ¿me entiende?» La gente que pasaba por el lobby comenzaba a mirar con curiosidad la escena, algunos frunciendo el ceño, otros con una sonrisa mal disimulada. Pero Jim no se inmutaba, mantuvo la calma, como si ya hubiera vivido esa película antes. Sacó un papel arrugado de su chaqueta y lo extendió con delicadeza sobre el mármol brillante del mostrador. «Aquí está mi confirmación de reserva», dijo con un tono tan sereno que hasta parecía fuera de lugar. Rosa lo miró con una mezcla de desprecio y burla. Tomó el papel con solo 2 dedos, como si le diera asco, y lo revisó apenas por encima. Esto no puede ser. Este código es antiguo. Seguro reservó en otro hotel. No tenemos lugar para usted aquí. Mejor pruebe suerte en algún hostal de la zona centro, ¿sí?» Jim guardó el papel sin discutir, como si no le sorprendiera la respuesta. No pidió hablar con el gerente. No levantó la voz. Solo hizo una leve reverencia con la cabeza y dio un paso atrás. La actitud de Rosa lo decía todo. Lo había catalogado como alguien sin valor, sin estatus, sin derecho a estar ahí. Y lo había hecho frente a todos, con una sonrisa de superioridad. Pero lo que nadie sabía es que cada palabra que Rosa acababa de pronunciar, cada gesto de humillación, cada risa escondida de los testigos, estaban siendo memorizadas por aquel hombre. Porque no era cualquier huésped, no era cualquier nombre en una lista, pero ese secreto aún no debía revelarse. No todavía. Porque cuando llegara el momento, todos los que hoy lo ignoraban iban a tener que bajar la cabeza. El hombre, que hasta ese momento había sido blanco de miradas burlonas y gestos de desprecio, se alejó del mostrador sin decir una palabra más. Caminó despacio por el lobby, como si estuviera explorando cada rincón del hotel, pero con una calma que descolocaba. No miraba con sorpresa, como lo haría un turista curioso.
No parecía intimidado por el lujo, como alguien fuera de lugar. Al contrario, era como si ya conociera cada columna, cada lámpara, cada detalle de ese espacio, como si todo aquello, de alguna forma, ya le perteneciera. Pero Rosa no lo notó. Volvió a su computadora, bufando con arrogancia. «Ridículo. Seguro vino a colarse en el evento», murmuró en voz baja. Y sin embargo, algo comenzó a cambiar entre el personal del hotel. Un botones. Joven, de esos que llevan años en silencio viendo más de lo que cuentan, lo observó desde el otro extremo del vestíbulo. Le pareció familiar. Se acercó con cautela, le ofreció un vaso de agua y le preguntó si necesitaba algo. Jim solo sonrió. «Gracias, muchacho. Solo estoy esperando el momento correcto». La frase dejó al botones con el ceño fruncido. Mientras tanto, en los pasillos del hotel, otros empleados empezaban a escuchar rumores. Dicen que uno de los inversionistas nuevos viene incógnito para evaluar el trato del personal. Comentaban entre ellos en voz baja que nadie lo reconoce porque viene vestido como una persona común. Rosa, por supuesto, se burlaba de la idea. Un millonario, vestido como vagabundo, por favor. Y cada vez que lo veía por el lobby, lo fulminaba con la mirada. Pero lo que Rosa no sabía es que ese mismo hombre al que miraba con asco tenía acceso a cada rincón del hotel sin necesidad de credenciales. Entraba y salía de las salas ejecutivas sin ser detenido. Incluso en una ocasión intercambió palabras con el gerente general, quien lo saludó con un gesto sutil, como si supiera exactamente quién era. ¿Por qué nadie decía nada? ¿Por qué nadie lo detenía realmente? La tensión crecía. Algo estaba a punto de explotar. Pero todos, incluido el público que mira esta historia, todavía se preguntan, ¿quién es este hombre? ¿Por qué eligió entrar como un desconocido a un lugar donde claramente no es bienvenido? El hombre que hasta ese momento había sido blanco de miradas burlonas y gestos de desprecio, se alejó del mostrador sin decir una palabra más. Caminó despacio por el lobby, como si estuviera explorando cada rincón del hotel, pero con una calma que descolocaba. No miraba con sorpresa como lo haría un turista curioso. No parecía intimidado por el lujo, como alguien fuera de lugar. Al contrario, era como si ya conociera cada columna, cada lámpara, cada detalle de ese espacio, como si todo aquello, de alguna forma, ya le perteneciera. Pero Rosa no lo notó. Volvió a su computadora bufando con arrogancia. «Ridículo. Seguro vino a colarse en el evento», murmuró en voz baja. Y sin embargo, algo comenzó a cambiar entre el personal del hotel. Un botones joven, de esos que llevan años en silencio viendo más de lo que cuentan, lo observó desde el otro extremo del vestíbulo. Le pareció familiar. Se acercó con cautela, le ofreció un vaso de agua y le preguntó si necesitaba algo. Jim solo sonrió. «Gracias, muchacho. Solo estoy esperando el momento correcto». La frase dejó al botones con el ceño fruncido. Mientras tanto, en los pasillos del hotel, otros empleados empezaban a escuchar rumores. Dicen que uno de los inversionistas nuevos viene incógnito para evaluar el trato del personal. Comentaban entre ellos en voz baja que nadie lo reconoce porque viene vestido como una persona común. Rosa, por supuesto, se burlaba de la idea. Un millonario, vestido como vagabundo, por favor, y cada vez que lo veía por el lobby, lo fulminaba con la mirada. Pero lo que Rosa no sabía es que ese mismo hombre al que miraba con asco tenía acceso a cada rincón del hotel sin necesidad de credenciales. Entraba y salía de las salas ejecutivas sin ser detenido. Incluso, en una ocasión, intercambió palabras con el gerente general, quien lo saludó con un gesto sutil, como si supiera exactamente quién era. ¿Por qué nadie decía nada? ¿Por qué nadie lo detenía realmente? La tensión crecía. Algo estaba a punto de explotar. Pero todos, incluido el público que mira esta historia, todavía se preguntan, ¿quién es este hombre?
¿Por qué eligió entrar como un desconocido a un lugar donde claramente no es bienvenido? Los rumores comenzaron como un susurro y en cuestión de horas se habían convertido en el tema central de conversación entre todo el personal del Grand Palace. En las cocinas, los pasillos de servicio y hasta en el área de lavandería, todos hablaban del mismo misterio. Uno de los nuevos dueños podría estar entre nosotros, disfrazado de cliente común. La teoría parecía sacada de una película, pero cada vez tenía más fuerza. Algunos afirmaban haberlo visto entrar en zonas restringidas sin ser detenido. Otros juraban que el gerente lo había saludado como a un viejo amigo. Pero lo más extraño era que él nunca pedía nada. No exigía, no se quejaba, no actuaba como un huésped habitual. Solo observaba, escuchaba, caminaba, y eso era lo más inquietante. Rosa, por su parte, seguía actuando como si todo fuera una broma de mal gusto. Cada vez que veía al hombre pasar cerca del mostrador, soltaba comentarios irónicos. ¿Ya encontró el albergue, caballero? ¿O sigue aquí? La caridad se da en la calle, no en un hotel 5 estrellas. Lo decía alto, sin importarle quién escuchara. Lo hacía porque sentía poder, porque en su mente ese hombre no valía nada. Pero mientras Rosa se hundía en su propia arrogancia, otros empleados comenzaban a tratar al hombre con un respeto discreto. No por miedo, sino por intuición. Algo en su forma de comportarse, de mirar las cosas, hacía que todos sintieran que estaban frente a alguien importante, aunque no pudieran explicar por qué. En uno de esos momentos, mientras Jim tomaba un café en silencio en la terraza del hotel, una empleada del servicio de limpieza se le acercó tímidamente. «¿Le puedo hacer una pregunta, señor?», murmuró. Él asintió. «¿Usted trabaja aquí o es alguien más?». Jim soltó una sonrisa misteriosa. «Digamos que estoy aquí para aprender. ¿Cómo funciona este lugar desde abajo?». La mujer lo miró confundida, pero no se atrevió a preguntar más. Esa frase bastó para encender aún más la curiosidad. ¿Aprender? ¿Desde abajo? ¿Quién era este hombre que hablaba como si el hotel fuera parte de un plan mayor? Y mientras las horas pasaban, el hotel se preparaba para el evento más importante del mes, la cumbre de inversionistas privados, una reunión cerrada a los ojos del público, donde solo los verdaderos dueños y líderes financieros del país tenían acceso. Nadie lo relacionaba directamente con ese evento, pero él ya lo sabía todo. ¿Quién venía? ¿Qué se iba a anunciar? Y cómo cada gesto que recibió en esas primeras horas tendría su precio, porque la historia aún no ha llegado a su giro más potente. Y cuando lo haga, nadie, absolutamente nadie, estará preparado para lo que se revelará. La noche cayó sobre la ciudad, y con ella, las luces del Grand Palace Hotel comenzaron a brillar con más intensidad que nunca. Limusinas llegaron una tras otra. Guardias privados rodeaban la entrada principal. Los salones fueron adornados con arreglos florales exóticos y champán francés esperaba en bandejas de plata. Era el momento más esperado del mes, la cumbre de inversionistas privados. Solo unos pocos nombres, escritos con tinta dorada en una lista guardada bajo llave, tenían acceso al evento. Ningún medio de comunicación podía cubrirlo. Ningún curioso podía colarse. Y aún así, entre todos los millonarios con relojes de millones de pesos y trajes hechos a medida, allí estaba él, el hombre de la gorra deslavada, la chaqueta vieja y la mirada tranquila. ¿Te estás preguntando quién es este hombre? Pues quédate hasta el final, porque lo que está por venir te va a sorprender de una manera que no imaginas. No te vayas ahora, porque si lo haces, te perderás uno de los giros más impactantes de esta historia. Si quieres saber cómo todo esto cambia, dale like y quédate con nosotros. Te aseguro que no querrás perderte el final. Rosa no podía creerlo. Desde la recepción, lo vio entrar por una puerta lateral con 2 guardias de seguridad, simplemente haciéndose a un lado para dejarlo pasar. ¿Qué hace él allá dentro? Debe haber engañado a alguien.
gritó, buscando al gerente general con desesperación. Pero el gerente solo le respondió con una frase que la dejó helada. «No te metas donde no entiendes, Rosa». Las palabras retumbaron en su mente como una alarma. Por primera vez, sintió que algo iba mal, muy mal. Mientras tanto, en el gran salón del hotel, las conversaciones eran discretas pero intensas. Ejecutivos discutían movimientos financieros, empresarios internacionales brindaban con discreción y los verdaderos dueños del país intercambiaban miradas calculadoras. En medio de ese ambiente exclusivo, Jim caminaba entre ellos con naturalidad. Nadie lo detenía, nadie lo cuestionaba. Algunos incluso lo saludaban con una inclinación de cabeza. Era evidente que no solo lo conocían, lo respetaban. Uno de los inversionistas más antiguos del grupo se acercó y le dio una palmada en el hombro. «Pensé que no vendrías, pero ya veo que tu estilo sigue siendo el mismo. Observar antes de actuar». Jim sonrió sin pronunciar palabra, porque cada segundo de ese día había sido parte de un plan meticulosamente calculado. Él no estaba ahí por accidente. Había llegado como un desconocido a propósito. Y ahora, en esa reunión secreta, todos entenderían por qué. Mientras tanto, en la recepción, Rosa se retorcía en su silla. La duda ya se había convertido en miedo. Algo dentro de ella le gritaba que había cometido el peor error de su carrera. Y lo peor era que todavía no sabía la magnitud de lo que estaba por venir. Pero el reloj seguía avanzando y el momento de la gran revelación se acercaba. Y cuando ocurriera, absolutamente todos en ese hotel se iban a quedar sin aliento. El reloj marcaba las 8 en punto cuando las puertas del gran salón se cerraron con discreción y un hombre de voz firme subió al pequeño escenario central, donde un atril de cristal esperaba su discurso. Los murmullos cesaron. Era la hora de los anuncios oficiales. «Buenas noches, señoras y señores. Esta noche no solo celebramos el éxito financiero de este trimestre, sino también damos la bienvenida a un nuevo miembro en la junta directiva del Grand Palace Hotels. Alguien que ha estado entre nosotros desde hace horas, sin que muchos lo supieran». Los asistentes se miraron entre ellos, intrigados. Algunos voltearon hacia Jim, otros hacia el escenario, sin saber aún qué esperar. «Con ustedes, el nuevo socio mayoritario del Grand Palace Internacional, James Eugene Carey». El silencio fue absoluto. Por un instante, solo se escuchó el leve sonido de las copas temblando en las manos de quienes no podían creer lo que acababan de oír. Jim se levantó de su asiento al fondo del salón y caminó tranquilamente hacia el centro, ahora sin la gorra, con la chaqueta bien colocada y una expresión que combinaba humildad con autoridad. Todos lo observaban boquiabiertos. Algunos, especialmente los más poderosos, se levantaron para aplaudir. Otros simplemente se quedaron de pie, paralizados. Pero nadie, absolutamente nadie, podía quitarle los ojos de encima. Mientras tanto, en la recepción, Rosa apenas alcanzaba a ver por las pantallas de seguridad lo que estaba ocurriendo dentro del salón. Su rostro perdió el color. Las palabras James Eugene Carey retumbaban en su mente como una pesadilla. De pronto, todos los gestos de desprecio, cada burla, cada palabra humillante que había lanzado sin piedad cobraban un peso insoportable. Un sudor frío le recorría la espalda. Su arrogancia, que había sido su escudo, ahora se convertía en una jaula que la asfixiaba. Intentó justificarse en voz baja, como si alguien pudiera escucharla. «Yo no sabía. Nadie me dijo. ¿Por qué nadie me dijo quién era él?» Jim, ya en el escenario, tomó el micrófono. Sus palabras fueron sencillas, pero cada una llegó como un rayo al corazón de quienes lo habían juzgado. «Quise entrar por esa puerta como lo haría cualquier persona común, no para probar al personal,
sino para recordar cómo se siente ser invisible para los que solo ven etiquetas. No vine disfrazado, vine como soy cuando nadie me aplaude, y descubrí más de lo que esperaba. En ese momento, varias miradas se dirigieron a Rosa, quien ya no sabía si correr o esconderse. Pero la historia aún no había terminado, porque lo más importante estaba por venir, y lo que Jim haría después marcaría para siempre la historia de ese lugar. El ambiente en el salón se tornó pesado, no por incomodidad, sino por la profundidad de las palabras de Jim. Cada frase que salía de su boca tenía un propósito claro: despertar conciencia. Los rostros elegantes que lo rodeaban ya no mostraban indiferencia, sino una mezcla de respeto y vergüenza. El silencio era total, y en medio de ese silencio, Rosa apareció. No pudo evitarlo. Se asomó tímidamente al salón, con la mirada baja, sintiendo que el mundo entero se le venía encima. Caminó despacio, como quien carga una tonelada en la espalda. Cuando Jim la vio acercarse, hizo algo que nadie esperaba. Se detuvo, guardó el papel donde tenía su discurso y bajó del escenario. El murmullo se encendió. Rosa temblaba. Nadie respiraba. Frente a todos los inversionistas, los empleados y hasta los mismos dueños, Jim caminó hacia ella. Su expresión era serena. No había rabia, no había venganza, solo humanidad. Cuando estuvieron frente a frente, Rosa intentó hablar, pero su voz se quebró. Señor Carey, yo no sabía quién era usted. Lo traté mal, fui grosera y no tengo excusas. Solo puedo decir que lo siento. Un silencio tenso flotó en el aire. Entonces Jim hizo algo completamente inesperado. Extendió su mano, la tomó con suavidad y le respondió con una sonrisa: ahora ya sabes quién soy. Pero lo importante no es eso. Lo importante es saber quién eres tú cuando crees que nadie te está mirando. El salón entero estalló en aplausos, no por espectáculo, sino por el acto de humildad más grande de la noche. Porque en lugar de humillar a quien lo había ofendido, Jim eligió enseñar. En lugar de venganza, ofreció reflexión. Y eso valía más que cualquier fortuna. Esa noche, Rosa no fue despedida. Fue transferida a una nueva área del hotel con una mentoría directa del propio Jim. Él no solo la perdonó, le dio una nueva oportunidad para aprender, crecer y demostrar que sí podía cambiar. El hotel, en parte, adoptó nuevas políticas internas de empatía y trato humano, inspiradas por aquella experiencia. Y desde ese día, ningún huésped volvió a ser juzgado por su ropa, su acento o su apariencia. Jim Carrey dejó claro que el verdadero lujo no está en las paredes de mármol ni en los techos dorados. Está en la forma en que tratamos a los demás, incluso cuando creemos que no importan. Porque uno nunca sabe si la persona a la que ignoras hoy puede ser quien cambie tu vida mañana. Y si esta historia tocó tu corazón de alguna forma, te invito a que nos apoyes dejando tu like, te suscribas al canal y actives la campanita para no perder ninguna de nuestras historias reales e inspiradoras. Nos vemos en el próximo video.